De diciembre para acá, prácticamente te va a... Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando de las reflexiones que hicieron de fin de año y cuando ya intentaba, digamos, yo también reflexionar. O sea, el tema de no me gusta hacer balances porque a esta edad lo que pedimos todos es salud, digamos, para nuestra familia y seguir pudiendo reflexionar, digamos. Por lo menos decir 2 o 3 palabras juntas sin que parezcan una real estupidez, ¿viste? Que eso sería el colmo del colmo. Pero cuando yo estaba dispuesta a reflexionar y además vuelvo a repetir que a mí los años, digamos, estos últimos, no son de balance, son realmente para mí de aprendizaje. Por ejemplo, entre las cosas tontas aprendí que ya no es más Bottega Veneta, los que hemos ido a comprar a la Bottega Veneta, sino que es la Bottega Veneta. ¿Por qué? Y porque como los americanos compraron y le hacen el marketing, entonces es la Bottega Veneta, como dicen ellos, un poco más inglesado, y evidentemente todos los diseñadores de acá repiten lo que dicen muchísimos, no sé, supongo yo que diseñadores americanos. Pero en el transcurso de lo que fue el fin de semana, se cambió, digamos, lo que sería el puzzle, digamos, mundial, que ya se venía cambiando, ¿no? Entonces ahora uno escucha montones de frases grandilocuentes, escucha, digamos, el tema de la sorpresa enorme de la izquierda latinoamericana, de cuando hablan, digamos, los venezolanos, los 8 millones, casi 9 millones de venezolanos que están en el exterior, y además también de muchos venezolanos que intentan decir lo que no pueden decir y lo hacen con sus gestos, sus palabras, cuando se los intercepta el periodismo. Yo pienso que muchos están hablando sobre la realidad que es y fue siempre de toda la vida, o sea, que los intereses económicos primaron sobre los supuestamente ideológicos, y en los siglos pasados se romantizaba, se tenía de una romantización sobre el tema de los derechos o los despotismos de algunos líderes y demás que invadían los distintos países. Pero siempre fue lo mismo. Los intereses eran básicamente, realmente por económicos, o sea, no había un mundo onírico en donde un déspota solamente quería tener las antigüedades o los grandes pinturas de los renacentistas y demás. Eso era parte de, yo diría, efectos colaterales, porque en definitiva el gran efecto colateral era el racismo, obviamente, ¿no? Y que hoy sigue estando ese mismo racismo en muchos lados. Pero yo lo que a mí me gustaría es, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de pensar siempre un poquito más allá de las cosas y el porqué de las cosas se van sucediendo. En función de mis experiencias pasadas, en función de los trabajos que yo he hecho en distintos lados en Latinoamérica. Y lo primero que a mí se me viene a la cabeza es un tema que quizá no hay, o por lo menos no se entiende desde Argentina, el concepto de las migraciones y cómo fueron y qué hicieron los millones y millones que hicieron las migraciones, los migrantes, digamos, de venidos muchos de Europa, otros de Medio Oriente,
a los distintos lugares de América Latina. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque en el caso nuestro, nosotros tuvimos quizá la misma cantidad de migrantes que proporcionalmente, ¿no? Tuvo también Venezuela, inmigrantes europeos. Ellos tuvieron más belgas y franceses, pero en general, o húngaros también, en general provenían de Europa, de la Europa hambriada de ese momento, o por el tema de la guerra. Nosotros nos pasó lo mismo, pero había una diferencia sideral. Nuestra millonada, digamos, nuestros millos, eran netamente agropecuarios. Y el dinero basado en lo que es la explotación de la tierra es muy distinto del dinero y de los millones basados en lo que es la explotación del petróleo o lo que es en función de la minería. Lo hemos visto en montones de lados. Lo vemos con la fiebre del oro en distintos lugares de California y todo lo demás. ¿Por qué hablo de esta diferencia de idiosincrasia, digamos? Porque una es más especulativa, una es más como violenta, agresiva, y la otra es más pacífica, la otra es más de claramente amor a la tierra, porque esa tierra es la que te está dando los millones. Y a partir de eso viene la enorme diferencia de la Argentina con el resto de América Latina. En Argentina, muchos de los millonarios, de los grandes terratenientes, pensaron, digamos, en dejar algo. En algunos casos, en muchos casos, escuelas para generaciones posteriores. Siempre, por supuesto, mirando esa mirada como despectiva a la peonada, ¿sí? Que por avatares de la vida no hemos tenido tanta inmigración afroamericana, mejor dicho, perdón, no afroamericana, africana, porque afroamericana no fue después un término acuñado para evitar decir población negra, en definitiva. Nosotros se nos va a decir que sí, que hubo matanzas en los distintos ejércitos, que se los convocaba a los grupos de esclavos africanos en la Argentina, pero igualmente no fueron tantos proporcionalmente como sucedió, por ejemplo, en Brasil o como también pasó en Venezuela, por su cercanía al Caribe, que obviamente era un centro de esclavos y del negocio. Hablando nuevamente del tema económico, la esclavitud durante dos o tres siglos fue realmente un valor económico fundamental, digamos. No estamos hablando acá de conceptos éticos o valores o derechos humanos o cosas por el estilo. Estamos hablando fríamente de lo que es economía. Y eso le sucedió a Venezuela. Tuve oportunidad de conocer esos países en distintas décadas. En la década del 80, países como Ecuador prácticamente no habían salido de un proceso que quizás todavía ni siquiera habían llegado a entrar al siglo XX. No es despectivo, simplemente es descriptivo. Yo he disfrutado muchísimo de estar ahí y aprendí lo que es la humildad. Esa es otra de las cosas. En los 90 conocí Venezuela. No era la Venezuela que muchos creen que había cuando vino Chávez. Esa Venezuela era el producto del petróleo y era netamente americana. Norteamericana, van a decir algunos, bueno, yanqui dirán otros. Los autos eran todos
industria americana. La forma de vida era industria americana. De hecho, el fútbol no era el deporte nacional, era el béisbol. Y todo estaba basado literalmente en una vida mirando a Estados Unidos. Eso prácticamente invadía, ¿no?, el espectro social, que también marcaba una enorme superficialidad. Esa es lo que observé yo con la mirada que tenemos siempre los argentinos de pensar en una clase media como la que nosotros tenemos. Y no era así. Venezuela no tenía esa clase media. Venezuela tenía una pseudo clase media, que hoy nosotros podríamos llamarla hoy clase alta o clase media alta, y los millonarios provenientes de la riqueza del petróleo, de la energía que producía y demás. Tuve oportunidad de conocer gente excelente, porque ellos planteaban su vida en forma diferente, o sea, menos socializante que la vida que nosotros habíamos armado. Nosotros habíamos armado una vida que creo yo que es la que nos salvó en muchos momentos de no caer en sistemas como el de Cuba o el de Venezuela. Porque Chávez no es más que el emergente de todos procesos de dictaduras de principios del siglo XX y de mediados del siglo XX en América, pero básicamente con la imagen de Juan Domingo Perón en la Argentina y de Fidel Castro a posteriori, con obviamente el Che Guevara en Cuba. Y de ahí es donde yo veo que prácticamente ese mundo que yo vi, que les cuento que cuando visité Caracas, la magnificencia de lo que era la casa gubernamental era espectacular, lo que mostraba la gran cantidad de oro que había disponible y por qué los españoles mostraron tanto interés en Venezuela. Y que el oro prácticamente uno miraba y se maravillaba por la opulencia que había en ese momento. Ni hablemos de las construcciones. Pero vamos a hablar de algo que yo el otro día vi y dije, ¿cómo quedó enquistado en el tiempo? Esa villa miseria, como en los barrios, como le dicen ellos, quizás ahora está un poco más grande. Estoy hablando de Caracas. El resto es un mundo que sigue estando más o menos en la misma pobreza y con los mismos ricos u otros devenidos ricos del chavismo. ¿Por qué llega Chávez? Y bueno, fue una consecuencia lógica de ese mundo distante del pobre, ese mundo de millos que no se les ocurría ir a fundar escuelas, sino básicamente por ahí gastar sus grandes cantidades de millones en casinos en los hoteles, por ejemplo, o la explotación de las piedras preciosas que tienen, que son espectaculares, y uno los veía en esos collares, en esos anillos, esas esmeraldas que eran, bueno, hubo quien, porque ya era un secreto de Estado, en un hotel en esa época me juró y me perjuró que Venezuela no tenía ni oro ni esmeraldas, pero bueno, ese es otro cantar. Y sobre esto es donde quiero hacer un punto, digamos, de inflexión para mí, por lo menos. Son reflexiones que yo me hago y demás. Y cómo llegamos y cómo se llega a esta captura internacional. ¿Por qué la izquierda se impresiona de que el venezolano medio y bajo y el más alto y los que emigraron y los que se quedaron y demás
acepten que llegue la caballería de John Wayne. Porque evidentemente ellos, su mirada siempre fue hacia Estados Unidos. Ellos al invasor lo consideran a Rusia, a Irán, a China. Y esa es una realidad, a Cuba, sin más lejos, ¿sí? En cambio nosotros no. Nosotros mirábamos siempre hacia Europa, hacia Francia, hacia todos lugares que no concordaban con Estados Unidos, con el bruto Estados Unidos que nosotros pensábamos. Cuando hago esta disquisición sobre el tema de Venezuela, quiero también decir que Venezuela también ha dado al mundo grandes pensadores y grandes intelectuales y grandes inteligencias, pero lo que yo hablo es sobre el todos los días, la idiosincrasia, el pensamiento. ¿Por qué lo digo? Bueno, una de las cosas que me maravilló terriblemente, yo estaba cercano a la Navidad, que no había un venezolano, ni de los clase media, ni de los pobres, porque se iban de cualquier manera, porque era muy barato viajar, muy barato, mucho más barato que para nosotros. Estoy hablando de los 90, muchísimo más barato viajar. Se iban a Miami a comprar los regalos de Navidad, como también lo hacían en Ecuador. Por supuesto, en los negocios todo era invadido de productos americanos. Y ellos, su cultura mira hacia Estados Unidos. Esa cultura que, al mismo que nos pasó a nosotros, no tenía pueblos originarios con una base muy fuerte culturalmente como lo tiene México, que si bien es cierto, mira a Estados Unidos, ellos permanentemente tiran hacia lo que es su base cultural, que era claramente los pueblos originarios de ellos, que son además admirados por toda América, ellos y los incas, digamos, los aztecas, mayas y los incas, y todas las derivaciones de los aztecas. Pero siempre miran a Estados Unidos, como lo mira el Caribe, como lo mira Cuba también, como lo ha mirado toda la vida, a una hora, digamos. Está bien, me van a decir que los que se tiran en la balsa siempre van a estar más rápido llegando a Miami que a cualquier otro lugar, es obvio, nadie lo niega, pero lo que voy al punto es de lo que es el sentir cubano o el sentir venezolano. El tema del fútbol fue en estos últimos años, en estos últimos 20 años. Bueno, de la mano de Maradona, que él adhería, no sabemos por qué motivo, creemos que, tengo entendido, habría sido económico, pero bueno, esa mirada donde el venezolano bajo sube a estratos y tiene esa mirada social, era lógico que le proviniera de Argentina, cuando obviamente no era racista, y que proviniera de una persona como Maradona, que claramente había llegado de los estratos más bajos hacia, por su capacidad, digamos, con la pelota, hacia los más altos millones. No hablemos de él como persona o lo que le pasó o las cosas, porque hablar de Maradona siempre puede llegar a ser conflictivo y muchas veces tampoco estamos diciendo totalmente la verdad, porque si nos ponemos del lado de las hijas es una cosa, si nos ponemos del lado de los amigos es otra, y siempre uno va a tener la mirada de ese fútbol bonito que él hacía cuando realmente jugaba el fútbol. Pero más allá de eso, esta intromisión del fútbol en Venezuela hizo que mucha izquierda latinoamericana pensara, y que hoy se sorprende y se decepciona, en decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que los venezolanos aceptan esta intromisión? Bueno,
en parte, quizás yo tenga esa pequeña respuesta. No me interesa tener todas las respuestas porque creo que no existen todas las respuestas en este nuevo orden geopolítico mundial que nos está llevando a, yo creo que a un desconcierto grande. Pero también el desconcierto está en los líderes que hoy quizás no entienden el proceso, un proceso de cambio que necesita Venezuela. Y sí lo entienden, y sí lo están entendiendo los venezolanos, aceptando esta intromisión foránea. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que María Corina Machado tiene la legitimidad de los votos, total, junto obviamente con Urrutia, que es el presidente, pero que no tiene autoridad dentro de esa Asamblea Nacional que estuvo, al igual que en la Argentina, colonizada por todo el pensamiento chavista. Entonces, digamos que tirarla a los leones en este momento es desaprovechar un liderazgo que a posteriori puede ser importante. Y en ese sentido, yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de, y lo digo como contraposición, en el tema de lo que hizo Alfonsín con respecto al juicio a las juntas, y no porque fueran inocentes, y no porque no hubiera una dictadura, sino porque desperdició un tiempo precioso para la parte del progreso económico de la Argentina. Yo no digo que no había que hacerlo, sino que había que hacerlo en forma paralela, concomitante a un progreso económico. Él se inundó yo creo que se ahogó en una ideología, también de izquierda, que lo llevó a ese juicio, a hacer ese juicio, que es muy interesante, pero la Argentina quedó en un limbo económico que recién ahora quizás empieza a salir porque no llegó a madurar el sentir que la gente tenía que mejorar con un sistema democrático. Y voy al punto con respecto a que nosotros también hemos tenido, porque tenemos nuestra presidente y además su marido y demás, que también compartían esta ideología, la ideología de la colonización de todos los estamentos de una democracia, que para los ojos del mundo entero, en el caso de Venezuela, sonaba farsa, porque evidentemente todos sabemos que la oposición no tiene absolutamente ninguna asidero en esa asamblea, que esa asamblea es exactamente la misma escribanía que era nuestro Congreso en algunos años, y que obviamente responde a un poder dictatorial. Claro, a mí me van a decir, bueno, está bien, es lo que eligió el pueblo en la Argentina y es lo que el pueblo elige. Entonces, acá viene la gran pregunta, que ya algunos filósofos y algunos pensadores se lo están, preguntando, si valga la redundancia, y es que, ¿qué es una democracia? O sea, ¿qué color y qué estructura tiene que tener una democracia? Porque si estamos hablando de derecho internacional avasallado, bueno, también estuvo avasallada la democracia en Venezuela. Y en ese aspecto, yo creo que está cambiando absolutamente y bajo nuestras narices día a día el concepto de democracia, como lo veíamos y como lo vimos bastardeado en muchos países, incluso el nuestro, y el concepto de derecho internacional, o sea,
en consecuencia, porque evidentemente estamos viendo democracias no, dictadores que desconocen un voto popular, otros dictadores que decididamente ganan por muerte, porque obviamente es fraudulenta la elección, pero siguen siendo elegidos por el pueblo. O sea, ahí es donde yo una vez dije, porque lo había estudiado hace mucho tiempo, que los países del mundo iban a gobiernos más autoritarios. Eso fue lo que empezó a suceder. ¿Por qué? Porque hicieron de la democracia una farsa. Entonces, yo no tengo la conclusión de cómo va a terminar esto. Yo no tengo la idea real de cómo termina. Porque no conozco ni los entretelones. Solamente estoy tirando ideas al universo, digamos, y reflexionando sobre esa sorpresa desagradable que se llevaron muchos países de pensamiento de izquierda en el tema de que el venezolano no lo consideraba un problema gravísimo de intrusión a su democracia el hecho de esta captura internacional. Entonces, ahí es donde yo hago hincapié que desde el punto de vista histórico Venezuela tiene un tema también, lo habían bloqueado Alemania, Inglaterra y toda la milonga en la época de Cipriano Castro, que se negó a pagar las deudas que tenía. Pero yo creo que eso las generaciones de ahora no lo saben, algunos lo recuerdan, otros no. Pero lo que yo voy al punto de lo que me produce una sonrisa es esa decepción que tenía y que tiene la izquierda latinoamericana pensando que Venezuela, el venezolano, el que está ahí, no considera que esto esté mal. Entonces, para terminar, creo que el tema sería, sigamos cuestionándonos si se dice Bottega Veneta o Bottega Veneta, porque como no tenemos este final realmente, y como no sabemos, en realidad, en qué va a culminar todo esto, y quiénes están hablando por debajo, por arriba, por atrás. Obviamente las redes son, se lo ha visto, hoy es toda una guerra, unos dicen una cosa, otros dicen otra y demás. Y además, claramente, todos sabemos quién era Maduro. No es que estamos hablando de algo que podría ser gris, como lo que sucede en la Argentina, o lo que podría ser gris como lo que sucede en algunos otros lugares de América Latina, porque realmente todavía, y gracias a Dios, nuestras instituciones no estuvieron totalmente colonizadas. O sea, nuestras instituciones no eran una colonia de esa izquierda que se quiso instaurar. Pero lo que sí me queda como al final es decir, tanto que se rasgaban las vestiduras con Cuba, y que Cuba no estaba, y que Cuba no hacía, y que Cuba no decía, y que Cuba no influía. Hoy nos enteramos de que muchos de los muertos en ese combate, eran soldados cubanos. ¿Qué hacían los soldados cubanos? Es la misma pregunta que me hago. ¿Qué hacían si es que qué hacen algunos médicos cubanos que vinieron a la provincia de Buenos Aires? Son preguntas que me hago y que en algún momento o alguien me las va a contestar o quizá nadie, eso no lo sé. Gracias y chao.